No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. La casa de la calle Cautín. Historia basada en experiencias reales de Lady Phillips. Adaptación Inframundo. ¿Puede una casa consumir a las personas que la habitan? ¿Pueden un montón de paredes, habitaciones, baños hacer tanto daño? La respuesta para quienes hemos vivido experiencias paranormales en la infancia es sí. Una casa puede devorar, consumir a las personas y también a los animales. Hola, ¿qué tal? Escucho su canal y me encantan las historias que presentan. Son súper espeluznantes. Les comparto la mía. Esta la viví con mi familia en la casa donde me crié. Crecí en una humilde morada ubicada en la calle antiguamente denominada Cautín, actual avenida Antonio Rendick. Esto en el sector céntrico de la pequeña ciudad de Antofagasta II, región de Chile. Éramos una familia numerosa, mis padres y 7 hermanos, de los cuales yo soy la menor. La casa, de una sola planta, contaba con 8 habitaciones, 5 de las cuales eran dormitorios, un baño, una cocina, un living comedor, un estacionamiento amplio para 2 vehículos, un pequeño jardín, un patio largo que terminaba en una enorme roca sobre la cual se construyó una especie de altillo o terraza donde se colgaba la ropa. Para llegar a este patio había que recorrer un largo y tenebroso pasillo. Vista de fuera y para el ojo ignorante, era solo la simple morada de un albañil y su esposa lavandera. Pero para los que crecimos y vivimos ahí, esa casita era el centro de manifestaciones paranormales que aún hoy recordamos con temor y escalofríos, asombrándonos siempre al hacer memoria de lo común y constantes que eran para nosotros en ese tiempo, de cómo vivíamos con ello como parte de nuestra rutina, como algo cotidiano, como si estuviéramos adormecidos o hechizados, pues de otra manera habríamos salido corriendo de espanto al presenciar alguno de estos fenómenos, y no pensaríamos en volver a pisar ese maldito lugar. Mis hermanos mayores cuentan que las cosas raras comenzaron nada más comprando el terreno apenas iniciando los trabajos de construcción que mi padre albañil hizo por su propia mano, ayudado por mis hermanos mayores. Cada día trabajaban en levantar un muro nuevo y cada mañana al volver le encontraban en el suelo. Al principio creyeron que los niños del barrio lo hacían como travesura, entonces empezaron a acampar en el lugar para cuidar la construcción. Pero el fenómeno siguió ocurriendo. Sin explicación racional aparente, yo creo que fue la primera señal y la advertencia. Algo no nos quería allí. Una vez terminada la casa y acabados de instalarse, comenzaron los sucesos aún más extraños, los cuales eran variados y numerosos del tipo que siempre se cuenta suceden en las casas malditas, poseídas o encantadas. Han existido muchos fenómenos dentro de esta casa, los cuales les contaré en pequeñas historias a continuación, para posteriormente continuar con la historia. Voces en el patio. Una voz incorpórea, a veces de la misma madre mía, a veces de cualquier otro miembro de la familia, llamaba a alguno de los otros desde el patio. Ese oscuro y maldito patio. Pero cuando acudías al llamado, no había absolutamente nadie ahí,
y por supuesto la persona de quien se escuchó la voz no tenía la menor idea de qué hablábamos. A veces ni siquiera estaba en casa. Esto ocurría a diario, a cualquier hora del día. Bebé fantasma. Esta aparición sucedía en mitad del día y delante de media docena de testigos. Se materializaba flotando cerca de las vigas del techo en el comedor, vestido con ropa de bebé, envuelto en una mantita. No daba miedo y nuestra madre decía que era el alma de uno de nuestros hermanos que fallecieron muy pequeños. Fueron dos los hijos de mi madre que perdieron la vida en esa casa, ambos con un poco tiempo de vida. Angelitos, así los llamaba. Amigo imaginario. El que era el hermano menor de la familia en ese tiempo, encontró en el patio un amigo imaginario con quien jugaba todo el día. Sin embargo, con el pasar de las semanas, el amigo comenzó a ponerse agresivo y el niño volvía a casa llorando. Al preguntar a mi madre qué le había pasado, este decía que su amigo lo había golpeado. Entonces ella le dijo: «Échalo, dile que se vaya, que ya no quieres jugar con él, que no vuelva nunca más». El resultado fue que mi hermano volvió esta vez lleno de rasguños. Los mayores de esa época cuentan que mi madre acudió a una curandera que le hizo una limpia. Luego de eso, no se volvió a saber del violento amigo imaginario. Todos estos fenómenos comenzaron desde que se mudaron a casa, y para cuando yo nací, era parte de la leyenda familiar. Se contaba en reuniones cuando el tema salía, y había ambiente para historias de fantasmas, especialmente los domingos por la tarde, cuando venía a visitarnos una tía que vivía cerca del cementerio. Le encantaba contar historias y siempre sacaba el tema. A mí me encantaba quedarme en la cocina sentada entre la gente mayor escuchando. En esa época, las voces provenientes del patio seguían ocurriendo casi a diario. Yo personalmente fui testigo de eso y de otros que se sumaron con el tiempo. Perro fantasma. Un enorme perro negro de ojos rojos que arrastraba una cadena se paseaba por el patio durante las noches. Todos lo escucharon más de alguna vez en su corretear incesante, y un par de aterradas hermanas mayores tuvieron la desgracia de verlo al llegar tarde en la noche del trabajo o de una fiesta. El animal tenía aspecto tan real que nuestra madre, quien siempre se levantaba al alba, alcanzó a divisarlo varias veces cuando éste se iba hasta el fondo del patio y aparecía saltando por la reja de madera hacia la casa continua. Creyendo entonces que era el perro de los vecinos, les fue a reclamar. Grande fue su sorpresa al enterarse que los vecinos no tenían perro, y además que la casa en alquiler solía estar deshabitada durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, el siniestro perro correteaba por nuestro patio cada noche. Yo nunca lo vi, pero alcancé a escucharlo varias veces. Las patas enormes golpeando contra el suelo al correr, el ruido de la cadena arrastrándose y los jadeos de aquel animal. Esto era muy real. Esta aparición era frecuente y duró varios años. Duendecillos en el techo. Otra de mis sobrinas, que por circunstancias de la vida fue criada por mi madre, cuenta que el techo donde dormía se abría por la noche, y ahí aparecían unos duendecillos que le invitaban a jugar. Lo único que hacía era taparse con las sábanas, quizás intentando protegerse de esos seres hasta quedarse dormida. Seres infernales. Una de las experiencias más crudas la vivió nuestro medio hermano, el mayor de todos. En ese tiempo estaba muy mal, era alcohólico depresivo. Su mujer lo había dejado llevándose a los niños por su conducta violenta y abusiva.
Dormía en una pequeña habitación al fondo de ese patio y solía volver muy tarde por las noches o muy temprano en la madrugada completamente borracho. Una de esas noches dijo haber sido atacado por un ser infernal que caminó por el techo de la casa y saltó frente a él, justo cuando llegaba al comienzo de ese pasillo. Describió al ser alto, cubierto de pelaje negro, con garras, cuernos y patas de cabra. Dice que intentó morderlo y se enfrascaron en una lucha hasta la borrachera se le pasó del susto. Logró liberarse al parecer cuando mi madre escuchó los ruidos y prendió las luces. La historia la contó al otro día, pero nadie le creyó, tal vez en parte porque era dado a las historias inverosímiles, tal vez por ser un borracho. El otro oscuro personaje que hizo acto de presencia en la casita del horror en la que vivíamos, en calle Cautín, fue nada menos que el hombre del sombrero. Alto, oscuro, misterioso, descarnado y enigmático altivo. Varios le vieron, incluida yo, una tranquila tarde de invierno. Era una preadolescente aún y estaba jugando con una de mis sobrinas, la misma que los duendecillos de noche venía a buscar. En la habitación de una de mis hermanas mayores estábamos saltando en la cama, mientras mi madre nos cuidaba a ambas. Mi madre se encontraba en la habitación del frente viendo la televisión. Temiendo que viniera a regañarnos por saltar en la cama, yo cada 5 minutos más o menos me asomaba a la ventana de la habitación donde estábamos. Miraba qué hacía mi madre. Ella estaba sentada en la cama de su labor, tejiendo y en la costura. Tenía la puerta y ventana abiertas, la luz prendida y la vista fija en el televisor. La luz de la puerta se derramaba por ese lúgubre pasillo y fue ahí donde lo vi. En esa misma mirada de control vi que alguien estaba parada en el umbral de la puerta de la habitación de mi madre. Era una figura alta, un hombre supuse. Vestía de negro, llevaba un abrigo largo y un sombrero, lo cual me pareció muy extraño, pues ninguno de mis hermanos usaba un atuendo semejante. También me llamó la atención que se quedara parado en el resquicio de la puerta sin entrar, cuyo rostro yo veía a través de la ventana. Su sombra, con ese abrigo y ese sombrero, se alargaba gigante por el pasillo. No sé por qué en ese momento no sentí miedo, solo me extrañó y seguí jugando. Más tarde, cuando terminamos de jugar, sentimos hambre y fuimos a la habitación de mi madre. Fue ahí cuando me acordé de la sombra y le pregunté si había ido alguien de visita durante la tarde. Mi madre me respondió que no había ido nadie. Fue ahí que un escalofrío me recorrió la espalda. No pude evitar preguntar quién era ese señor de abrigo extraño, con sombrero, cuya sombra se alargaba por el pasillo. Muchos años después, ya de adulta, investigué sobre este personaje y grande fue mi sorpresa al descubrir que ha sido visto alrededor del mundo, siempre con la misma descripción y usualmente asociado a un fenómeno de casas encantadas. Tiempo después, en esa misma habitación, desde que vi por primera vez al hombre del sombrero, experimenté un fenómeno aterrador salido de una de las películas más de susto que pueda haber. El exorcista. No fue posesión, pero fue el síntoma previo. Era verano. Yo tenía tal vez unos 15 años de edad. Estaba acostada sobre la cama leyendo antiguos números del Dr. Mortis, cuando de un momento a otro la cama comenzó a sacudirse, al principio ligeramente. Extrañada pensé que estaba temblando, así que puse la mano en la pared para ver si había vibración, pero nada. Salí hacia el pasillo y vi a mi madre al fondo del patio tendiendo ropa. Le pregunté si había temblado y me dijo que no.
Entonces volví a entrar en la habitación y me tiré encima de la cama. Había tomado recién la revista cuando el fenómeno se repitió, esta vez con más fuerzas. Me levanté, corrí hacia la cama, me tiré debajo, toqué la pared, pero nada que explicara las sacudidas. Me quedé sentada en el borde un momento y enseguida volvió a sacudirse. Esta vez me levanté y salí prácticamente corriendo para no volver a entrar en esa habitación. Esa habitación fue escenario de otro fenómeno inexplicable, uno de los más terroríficos en mi opinión. Le ocurrió a mi hermana y su pareja durante la noche. Era verano, así que dormía con la ventana abierta que daba al patio siniestro. Cuenta ella que estaba teniendo una pesadilla, soñando que una prima había fallecido y que venía a golpear a su puerta. Ella, asustada, le gritaba que se fuera. Entonces su pareja se asomó por la ventana y la fallecida lo tomó del brazo y empezó a jalarlo hacia afuera mientras él gritaba. De la terrible pesadilla se despertó a una realidad más horrible. Su pareja estaba gritando, pues algo o alguien estaba jalándolo del brazo, queriendo sacarlo por la ventana. Ella se levantó, prendió la luz, lo ayudó a soltarse de la mano invisible, cerrando la ventana, y se pusieron a rezar. Cuando éste se pudo calmar, le contó que se había despertado para ir al baño. Vio que la cortina se movía lentamente como empujada por una brisa. Levantó la mano para tocar el interruptor y prender la luz. Entonces sintió que una mano muy fuerte lo agarró de la muñeca y lo empezó a jalar hacia afuera. Forcejeó y trató de soltarse. Al hacerlo notaba una cosa cubierta de pelos. Esta lo jalaba hacia afuera. Ya tenía medio cuerpo cuando mi hermana se despertó para ayudarlo. Pasaron el resto del verano con la ventana cerrada sin importar el calor y luego terminaron mudándose de allí. Cabe mencionar que ese siniestro patio que recorría el perro y esa cosa con pelos, largo y angosto, al cual se llegaba a través de un largo y lúgubre pasillo que atravesaba toda la casa desde el baño, eran las partes más oscuras de la casa. A cualquier hora, incluso a la mitad del día. La oscuridad estaba en el aire, en la atmósfera, y la volvía pesada, fría. No podías evitar tener un escalofrío. No importa cuántas luces le pusieras, las instalaciones se quemaban, las ampolletas se fundían e inevitablemente volvía a quedar a oscuras. Al comienzo del relato hice alusión al hambre de la casa. Además de la oscuridad persistente e inexplicable, siempre parecía estar permanentemente en ruinas. No importa cuántos arreglos se hicieran o con qué frecuencia, no duraban y todo alrededor parecía estar permanentemente cayéndose a pedazos. Los vidrios se quebraban, las maderas se apolillaban, las paredes se agrietaban. Era como si todo el material fuera inexorablemente consumido y las personas no eran ajenas a esta nefasta influencia. Casi todos los hombres que habitaban el lugar cayeron en el alcoholismo. El resto de la familia sufrió enfermedades, pobreza, mala suerte. Las peleas y desavenencias era el pan de cada día. Sin embargo, uno a uno, cuando fueron abandonando el lugar, encontraron prosperidad y su situación mejoró notablemente. La ruina se cebaba con quienes permanecíamos en la casa. Yo tuve ocasión de huir luego del fallecimiento de mi madre. Ella tristemente no pudo escapar. Falleció en esa maldita casa después de estar postrada en la cama durante meses por haber sido atropellada a unas cuadras de nuestra puerta. Al día siguiente de su funeral, tomé mi ropa y me fui. Nunca más volví a entrar en ese desagradecido lugar.
Si pudiera conseguiría dinamita y la haría volar por los aires para que nunca nadie tuviera que vivir ahí y pasar lo que nuestra familia tuvo que padecer. Yo que viví esta experiencia en forma personal, les puedo asegurar que no es absurdo. Sabes que hay algo malo, algo intangible, pero es tu casa, es donde vives, donde naciste y te criaste. No solo no se te ocurre irte, sino que muchas veces no tienes opción. Como era mi caso, una niña dependiente de su madre, pues mi padre nos abandonó poco tiempo después de que yo nací. Además, cuando estás ahí, creciendo en medio de esos horrores, se vuelve algo normal, parte de tu rutina diaria, y tratas por todos los medios de racionalizarlo, supongo, en un afán de sobrevivir. En cierto modo, te adormeces probablemente también, parte del hechizo del lugar que, cual vampiro necesita mantener a sus víctimas vivas, pero en un trance para poder consumirlas lentamente. Muchos años después, investigando y leyendo sobre el tema, llegué a la conclusión de que esa casa estaba tomada o infestada por energías negativas, espíritus de bajo astral, y que presentaba todas las características de una casa embrujada, como las que vemos en las películas, pero esta fue odiosamente real. No hay ni un solo miembro de la familia que en esa época no haya visto, oído o experimentado algo extraño en esa casa. Haciendo memoria y viendo en retrospectiva todo lo que vimos y experimentamos, me pregunto cómo lo hicimos. No tengo explicación racional, pero si hoy me contaran una historia así de una casa y me invitaran a entrar, no cruzaría el umbral ni por $1.000.000. Aún hoy, muchas décadas después, la casita de horror de la calle Cautín sigue siendo el tétrico escenario de mis más terribles pesadillas. He llegado a soñar con sus monstruos. En cambio, los fenómenos que yo y mi familia vimos, experimentamos y sucedieron en esa maldita casa, me consta que fueron reales. Se despide su amiga Lady Phillips. Saludos desde Chile.